Hola, un saludo a todos, muchas gracias por mirar este video. Hoy decidí grabar de noche porque he pasado todo el día pensando en un tema que conversé con una amiga hoy en la consejería que tuvimos, y es acerca de cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para desarrollarnos y que para que esas cosas que necesitamos cambiar podamos realmente hacerlas con conciencia y de una manera efectiva. Así que este tema más o menos va por el lado del desarrollo personal. Bueno, quiero iniciar leyendo un texto bíblico que va a hacer mucha lógica dentro de todo lo que quiero conversar para ustedes. Y se encuentra en Romanos 7:19. Pablo, en medio de su naturaleza humana, de su realidad, de sus vivencias y quizás de su frustración en algunas ocasiones con respecto a su famoso aguijón, Pablo escribe esto: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Otras versiones dicen: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después agradece por Jesucristo. Bueno, y toda en la segunda parte, que ya quizás muchos de ustedes conocen esta cita bíblica. Y bueno, esto es una realidad para mí y para muchos de ustedes quizás. Queremos hacer lo que sabemos que está bien y en algunas ocasiones no nos sale. Y esas pequeñitas cosas que quizás aborrecemos, que queremos despegarnos de nuestra vida, que queremos dejar de hacer, las seguimos haciendo constantemente. Es una lucha entre el espíritu y la carne, como la Biblia lo describe. Y bueno, en ese proceso de santificación que estamos los creyentes, vamos a estar lidiando con estas cositas constantemente. Algunos más, otros menos, dependiendo del grado de desarrollo en que cada uno se encuentre. Y bueno, hay una frase que me resuena a mí mucho cuando pienso en estas cosas, y es que el crecimiento espiritual nos lleva por un camino de dolor. Así es, cuando nosotros decidimos trabajar estas cosas y crecer, y como creyentes venimos y decimos: ok, queremos que el Espíritu Santo tome control de nosotros, que nos ayude a dejar de hacer esas cosas que no queremos más en nuestra vida. Necesitamos despegarnos de ciertas actitudes, de ciertos pensamientos, de ciertas emociones, de ciertos patrones conductuales. Y en algunas ocasiones cuesta mucho. Nos damos cuenta que quizás ya creemos en algunas ocasiones que nos hemos liberado de cosas, y resulta que sucede algo en nuestra vida que nos hace ver que no, que están ahí, que siguen ahí, que seguimos lidiando con esas cosas. El crecimiento espiritual nos lleva por un camino del dolor, claro que sí. Los creyentes sufrimos cuando nos damos cuenta que esas cosas que nos alejan del Señor definitivamente, que tienen que ver con situaciones de pecado en la mayoría de las ocasiones, nos causan un gran dolor. Nos miramos y decimos: ¿por qué, Señor, no podemos liberarnos ya de esto?
es una carga que llevamos a cuestas. Y bueno, yo quiero invitarlos en estos momentos a pensar, a hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿esta situación me está desarrollando mi potencial, mis dones y saca lo mejor de mí? ¿O mis conductas realmente se alinean con mi propósito de vida? ¿Conoces tu propósito de vida? Es importantísimo saber qué es lo que dice Dios y por dónde nos va llevando, porque Dios nos va dirigiendo. Y muchas veces nosotros creemos que nuestro propósito va por acá y empezamos a construir y empezamos a caminar y de pronto las cosas se nos mueven hacia otro lado. Bueno, es importante en estas situaciones confiar en la soberanía del Señor, en la soberanía en que muchas veces cuando estamos muy confiados de que las cosas son por acá, Dios viene y nos da las sorpresitas, ¿verdad? Como Él trabaja y nos dice, ¡tum! Los corro, es por acá. Vamos, de nuevo. Ánimo, fuerza, avanza, pero por acá, haciendo otras cosas. Y bueno, todo lo que estamos haciendo se alinea con ese propósito de vida. Y bueno, también una pregunta que yo me hago es que sí, que esos cambios visibles, que si comprendemos esos cambios visibles, se inician en mi interior. ¿Comprendemos eso? Si queremos que los demás vean que estamos cambiando, que estamos creciendo, que estamos dejando de hacer ciertas cosas, muchas veces de los niños espirituales, ¿verdad? Como la palabra nos dice también, que tenemos que dejar de ser ya esos niños espirituales que solamente toman leche y tenemos que empezar a consumir carnita. ¿Para qué? Para que se pueda ver el fruto de esa madurez espiritual que el Señor está formando en nuestras vidas. Pero recordemos que eso es algo interior, eso empieza por dentro y luego se manifiesta. Es como decir, el fruto de la fe que se manifiesta en obras. También el fruto de una madurez espiritual se desarrolla y se ve en cuanto a el comportamiento, el pensamiento, las emociones, la conducta, todo lo que tenga que ver con la parte visible, lo que los demás están viendo, nuestro testimonio frente a los demás, empezando por nuestra familia. Y bueno, son preguntas que son válidas hacernos en esos momentos de reflexión. Y bueno, ¿qué tenemos que reflexionar? Si nuestras costumbres, si nuestras creencias, si nuestras conductas me alejan de ser quien estoy destinada a ser. Y ahí es donde viene todo este capítulo de Efesios, que a mí me encanta, Efesios 1 y 2, específicamente Efesios 2:10, que nos habla de eso. Estamos predestinados con un propósito que el Señor nos dio de llegar a ser en Cristo Jesús lo que Dios destinó para cada uno de nosotros. Entonces, todas esas cositas me están acercando o me están alejando. Me están acercando, me están alejando. Eso pensaba yo en la mañana, después de conversar con esta amiga, ¿verdad? En la reunión que tuvimos hoy, cosas muy profundas que conversamos y que siempre sacamos conclusiones preciosas, ¿verdad? Como personas, como creyentes, como madres. Si se está alineando todo lo que estamos viviendo con ese propósito. Y bueno, yo encuentro que muchas veces fallamos y nos estancamos, bueno, debido a un montón de cosas. Usted puede decir, bueno, usted puede sacar muchas cosas a relucir. Yo pensé 5 cosas que les quiero exponer acá para que puedan reflexionar, a ver si a ustedes les sirve también. En algún momento han sido experiencias personales o experiencias de personas cercanas a mí también, que me llevan a reflexionar sobre esto. 5 errores. ¿Cuál? Primero, ver los errores de los demás y no los míos.
ver los errores de los demás y no los míos. Y por eso nos estancamos muchas veces. Porque ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Generalmente es orgullo. Orgullo que no nos gusta que nos estén diciendo, que no nos gusta que nos estén tratando de cambiar y quizás no vemos el dolor y la afectación que podemos provocar muchas veces en los demás. Vemos la paja en el ojo de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro familiar, de nuestros amigos, hijos, hermanos en la fe. Y por esto nos estancamos, porque muchas veces estamos más pendientes del cambio que tienen que realizar los demás y no del cambio nuestro. Es frustrante. Número 2, cosas en las que fallamos y nos estanca. Actuar por impulso. Qué difícil es esto, ¿verdad? Y para algunas personas, yo siempre lo digo, para algunas personas es más difícil y para otros es más fácil. Hay personas que por lo que sea, por sabiduría o por personalidad, porque muchas veces sí es por sabiduría, por madurez, que piensan muy bien las cosas antes de hablar, antes de hacer. Otros es por personalidad, porque tienen muchos temores y son personas muy inseguras. Entonces piensan y piensan mucho las consecuencias de lo que podría provocar sus actos. Pero en otras ocasiones, podríamos actuar por impulso, por instinto. Y bueno, eso nos hace caer en errores, caer en tentaciones, caer en pecados. Por ejemplo, al no cuidar la lengua, al precipitarnos para tomar decisiones, al decir cosas que no tenemos que decir a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Cuánto dolor no podemos provocar por ese impulso, por ese impulso? Las personas que tendemos a ser más extrovertidas luchamos con eso. Y es que muchas veces creemos que tenemos una palabra, que tenemos la razón, que sabemos lo que va a suceder y viene y decimos y hablamos y hacemos y nos anticipamos y muchas veces interrumpimos y no dejamos al otro hacer, no dejamos al otro hablar, ¿verdad? Y eso nos estanca. ¿Cuántos años tienen que pasar para que nosotros cambiemos eso? Es algo en lo que yo he reflexionado mucho, porque es algo con lo que yo lucho. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Número 3, cosas que nos estancan, cosas en las que fallamos. Tener expectativas de todo. Tener expectativas de todo. Del ministerio, de la pareja, del trabajo, de los amigos. Porque nos sentimos muy necesitados en ocasiones y creemos que una persona va a venir a resolvernos y ponemos expectativas. Y las cosas se caen. Como dicen ahora, ¿verdad? Se caen del pedestal. Se caen del pedestal, ¿verdad? Y es muy triste porque esto nos puede llevar a vivir decepcionados, a la tristeza, a vivir decepcionados de las personas. Y hay gente que cuando se decepciona, se frustra y de pronto entra en esta actitud, no sé si ustedes la han podido ver, que dicen, ya no hago nada, ya no digo nada, ya no cuenten conmigo, no vuelvo a participar por la decepción. Las expectativas, ¿cuánto daño nos hacen las expectativas? Tenemos que ser muy realistas, vivir en el hoy, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi contexto? ¿Dónde me está ubicando Dios? Tal vez no quiero estar hoy aquí, tal vez quiero hacer cosas diferentes, pero todavía no llega el momento de hacer cambios. Y estoy aquí. Y mientras esté aquí en el hoy, tengo que hacer lo que me toca hacer, sin expectativas. Y no quiere decir que no tengamos sueños, es algo muy diferente. Que no tengamos anhelos, es muy diferente. Al tener expectativas de todo y querer que se cumplan, ya, podemos decepcionarnos tanto.
si ponemos nuestras expectativas en las personas. Eso nos estanca. Número 4, no hablar las cosas a tiempo. Y bueno, yo encuentro en esto una gran frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, por evitar, por ejemplo, la confrontación o el evitar conversaciones de temas que son un poquito delicados, dejan las cosas así, no hablan a tiempo. ¿Y qué pasa? Que van acumulando y todo esto que no es hablado va a causar raíces de amargura en nuestro corazón, que quizás no están en el consciente, están en el inconsciente, y con el tiempo sale, ¡pum! Ahí salió por algún lado y nos asombramos, decimos, wow, yo no sabía que yo tenía eso en mi corazón, por no resolver, por no hablar. Por eso no hay que guardarnos las cosas, hay que buscar el momento oportuno, pero que sea pronto. ¿Qué es el momento oportuno? Es pensar, para no cometer ese error que hablamos ahorita del impulso, pensar lo que vamos a decir. Ojalá podamos orar o pedir consejo y después venir, buscar las palabras adecuadas, si tienen que escribirlo, si tienen que repasar un poquito antes de hablar, venir y hablar. ¿Cuánto sería un tiempo prudente? Días, quizás días, 1, 2, máximo una semana. Yo diría que sería un tiempo prudente y no dejar pasar las cosas para que no se produzca esa raíz de amargura en nuestro corazón. Y lo último, el quinto, huir del esfuerzo por cambiar. Huir, abdicar, dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque es más fácil dejarlo que trabajarlo. ¿Cuántas veces no huimos? De conversaciones, de cosas incómodas, de trabajos que tenemos que hacer, de nosotros mismos, de algo que sabemos que tenemos que cambiar, que tenemos ya que eliminar. Y cuesta trabajarlo y lo dejamos o creemos que va a costar mucho, como si el Espíritu Santo no tuviera colaboración. Quizás eso sea un poco de falta de fe. Es algo que yo he pensado en algunas ocasiones. Falta de fe, de no confiar en que Dios está al tanto de lo que está sucediendo y que nos capacita para poder trabajar y cambiar esas cosas que tenemos que cambiar. Porque es más fácil huir. Y bueno, hay algo que se llama el ejercicio del espejo, con el cual hay que tener un poco de cuidado porque como todo nuevo conocimiento, filosofía, ejercicio, cosas que aparecen por ahí en las redes sociales, hay verdad con mentira siempre mezclada, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo esto lo conocí más o menos hace como un año y lo he practicado en algunas ocasiones de esta manera. ¿Qué es el ejercicio del espejo? Es poder mirarnos y hablar con nosotros mismos y decir esas cosas, como de alguna manera reflexionar sobre las cosas que tenemos que cambiar y decirnos a nosotros mismos, bueno, ser conscientes. Yesenia, está sucediendo esto y esto y esto, ¿qué pasa? Es como una rendición de cuentas, yo lo veo así. Si bien nosotros hablamos con el Señor todo lo conoce y lo hablamos en oración, en algunas ocasiones hablamos con nuestros consejeros también, si lo amerita, y en otras podemos hablar muchas veces con nosotros mismos. Me parece que el ejercicio del espejo, mirándonos, podemos también tener compasión porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. A mí me sucede en algunas ocasiones, yo soy muy durísima conmigo misma, porque soy un poco perfeccionista. Entonces me frustro, no cumplo mi expectativa, mi ideal, y
y bueno, me puedo llegar a juzgar y esto nos hace mucho daño, nos hace mucho daño. El ejercicio del espejo es poder ver claramente lo que está sucediendo detrás, ser conscientes, o sea, la conciencia al 100%, poder mirarlo y decidir trabajarlo, comprometerse con uno mismo. No estamos engañando a nadie. Al vernos en el espejo, somos lo más transparentes que podemos. No estamos engañando a nadie. Porque quizás, como sucede en algunas ocasiones, por ejemplo con los jóvenes, cuando se les hace ver algo que se está trabajando en una consejería, ellos, por quedar bien con el consejero, ellos dicen, sí, yo voy a hacer esto, sí, yo me voy a comprometer y aquí y allá y quizás después no lo haga, ¿verdad? Porque no estaban siendo 100% sinceros consigo mismos, o sea, estaban tratando de quedar bien con el consejero y con quien tenemos que quedar bien es con nosotros mismos y con el Señor, por esa mayordomía que tenemos frente a Dios, incluso de nosotros mismos. Así es. Y bueno, encuentro una cita bíblica que me habla un poco de esto, que está en Santiago 1, del 23 al 24, que dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Ve qué increíble que la palabra tiene sabiduría para todo. Los espejos de antes no eran como los espejos de ahora. Era como verse, por ejemplo, en un espejo un poco difuso. Yo hago este ejercicio en algunos talleres y les pongo a las mujeres un espejo con papel aluminio, donde ellas pueden mirar la silueta de quiénes son ellas mismas, pero no ven los detalles, no los ven. Y así eran estos espejos de la antigüedad cuando Pablo escribió esto. Ver tu cara en un espejo, tratas de verte, pero luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Muchas veces nos sucede esto, nos olvidamos de cómo somos, nos olvidamos de quién somos y nos olvidamos de todo lo que tenemos que cambiar, que tenemos que crecer. Abdicamos de nuestra labor de cambio. Y bueno, muchas veces es bueno preguntarnos en ese espejo, ¿qué me está molestando? ¿Y por qué? ¿Qué me está frustrando? ¿Qué expectativa tengo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Me amo? Porque tengo que amar a los demás. Es un mandato como a mí mismo. Y me estoy amando. ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? Y bueno, en esto de amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo como a nosotros mismos, hay muchas maneras que Dios dice, no que el mundo dice, que Dios dice cómo amarnos a nosotros mismos. Y bueno, yo con esto del espejo les cuento un testimonio, así rápidamente, un ejercicio que yo he venido haciendo y que he venido reflexionando hace como un año que les menciono que conocí, bueno, y ya había escuchado un poco, pero nunca le había tomado importancia, hasta que dije, bueno, voy a probar esto. Y bueno, me di cuenta por medio de este ejercicio de ese sentimiento de rechazo que yo inconscientemente he tenido hacia mí misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me rechazo cuando siento que otros me rechazan? ¿Por qué necesito tener esa atención, esa aprobación de los demás? Que no se me juzgue, que se valore. Y me fui para atrás y para atrás, pensando, hasta que llegué a cuando yo era pequeña, mi infancia. Traje muchos recuerdos a mi mente y bueno, fue algo muy emotivo. Momentos en los cuales yo desde niña siempre buscando la atención y la tuve la atención de mis padres. Yo era así como, bueno, siéntense en todo el mundo porque hoy hay teatro.
Y yo inventaba las dramatizaciones y ponía a mi hermano a hacer ahí las cosas. Y nadie se mueva, todos sentaditos. Y véanme lo que estoy haciendo y después el aplauso y ya. Y siempre busqué, mi mamá motivó mucho a que yo estuviera en muchas cosas de arte y siempre era como eso, ¿verdad? Como buscar ese reconocimiento. Me acostumbré a eso. Me acostumbré entonces, me acostumbré desde niña a tener esa aprobación de los demás. ¿Qué pasa? Que eso nos hace mucho daño porque cuando vamos creciendo y empezamos a ser rechazados o empezamos, las personas de pronto no nos toman importancia. En la adolescencia eso es terrible. Cuando queremos de alguien especial, de alguna persona que nos interesa o de alguna amistad, queremos esa aprobación y la persona no está interesada, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos con conflictos y vamos trayéndonos eso si no se trabaja, que generalmente no se trabaja, menos en esa edad. ¿Quién va a conocer eso profundamente? ¿Quién va a trabajarlo con nosotros? Crecemos y nos convertimos en adultos que vamos jalando todo eso a nuestra vida, ¿verdad? Y entramos ya luego en relaciones de pareja y dependiendo de las vivencias, esto puede crecer mucho. Y bueno, yo me di cuenta, tuve una experiencia y bueno, siempre mi esposo me ha mostrado eso desde que lo conocí. El hecho de que en algunas ocasiones exijo más atención de la que debería. Algo así me lo había puesto, pero yo pensé que era algo de que él me lo decía por molestarme, por algo del conflicto normal de las parejas, ¿verdad? Nunca le di importancia, nunca creí que fuera una realidad lo que le estaba hablando, ni le entendía muy bien de qué me hablaba, ¿verdad? Y claro, él me decía eso y entonces yo no estaba pensando en lo que me decía, sino que yo buscaba cómo responder en esa extroversión. No, lo que pasa es esto y esto y esto y ya. Y eso quedó ahí. Y como dice la palabra, mire que el que crea estar firme, que no caiga. Yo me creía muy firme, mi autoestima, mi vida en control y todo el asunto. Hasta que tuve una experiencia hace un poco más de 2 años en la cual me vi en ese espejo, me vi reflejado con una vivencia personal en la cual pude nuevamente devolverme a mi infancia y darme cuenta de que no había trabajado eso. ¿Por qué? El buscar, el anhelar una aprobación, que no exista un rechazo, que se me tome en cuenta, que se me dé, que se me rinda cuentas, que las cosas se aclaren cuando yo quiero saber algo, ¿verdad? Como dándome la prioridad a mí siempre en todo momento. Y bueno, ahí fue donde pasé ahí como por una crisis, ¿verdad? Todas las etapas de la crisis, del duelo y todo esto, que voy a hacer otro video sobre eso muy interesante, cómo manejar las situaciones de la vida cuando estamos en crisis, cómo manejarlo según cada etapa propiamente de este proceso. Y bueno, hasta que me di cuenta de esto, yo dije, tengo que regresar a mi espejo, tengo que regresar a hacer una introspección y darme cuenta que eso que mi esposo me había estado hablando, que eso que personas me han mostrado, amigos, compañeros de la universidad, y muchas personas me han mostrado cosas como en un espejo, yo no les he dado importancia. Yo decía, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Siempre pensaba, ¿verdad? No les decía, no soy yo, es usted, no soy yo, es usted. Hasta que después de esta situación yo tuve que decir, ok, soy yo. Y poder hacer este trabajo es un trabajo espiritual y es un trabajo de desarrollo personal. Y es liberador, es riquísimo, claro, es muy doloroso porque cuando uno empieza a desprenderse del ego y de la carne, del pecado y de, no sé, póngale el nombre que usted quiera, uno empieza a despegarse de todas estas cosas, duele muchísimo el orgullo, el ego, duele. Pero hay que hacerlo, es la única manera de poder crecer, desarrollarnos,
ser mejor personas, alinearnos con nuestro propósito, cumplir la función que Dios nos tiene destinados a hacer y todo esto que estamos hablando. Desarrollo de dones, ser una mejor persona, tener mejor calidad de vida, llevarse mejor con el prójimo y etcétera. Una lista larga. Bueno, ¿cuál es mi conclusión? Ámate, así me decía yo. Yesenia, ámate. Ámese, ámese, usted ámese. Ámese, usted. Y esto es lo que yo te digo hoy, si estás viendo este video. Y si pasas por esto, ámate. ¿Cómo te amas? Trabajando en vos mismo, dándote cuenta, haciendo una introspección de esas cosas que están ahí, que tienen que cambiar, que te lo han reflejado muchas personas y que no has querido cambiarlo. Porque si sos creyente, Dios te ha capacitado con el Espíritu Santo, te da discernimiento, te da sabiduría para poder cambiar las cosas. Simplemente hay que hacerlo. Porque Dios quiere que nos amemos. ¿Cómo? Conociendo nuestra identidad y nuestro valor, que dice la palabra, quiénes somos. Eso es importantísimo y si no lo sabes, puedes empezar por ahí investigándolo. No esclavizándonos de los viejos pecados, de las viejas conductas, no esclavizándonos, sino que perdonándonos y perdonando nuestro pasado. Todas esas veces que no actuamos según lo que debíamos. Y volvimos a caer y volvimos a caer. Bueno, siempre hay un momento para todos. Eso es algo muy, muy interno de la persona. Y a veces tienen que pasar años para que uno pueda mirar hacia adentro, mirarse y decir, ahí está, ahí adentro está eso que tengo que cambiar. Eso que me aleja de ser quien estoy destinada, me aleja de mi propósito, me aleja de vivir en el máximo de mis dones, de dar todo el fruto que puedo dar, de alcanzar el potencial que Dios me ha destinado a alcanzar y poder en esa riqueza darle a los demás todo lo que tengo por amor, darle a los demás por amor, ya sin ego, sin barreras, sin complejos, sin expectativas, sin esperar que los demás me den a mí lo que yo misma no me he dado. Y bueno, les dejo esta cita bíblica que está en Mateo 16:24, que dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este camino es un camino con una cruz que tenemos que seguir, por eso este camino es doloroso, pero el Señor está ahí con nosotros y Él dice que las cargas las pongamos en sus pies, ¿verdad? Él nos ayuda a descansar. Así que bueno, ojalá llegue tu momento, así como llegó el mío, para poder mirar realmente hacia adentro y para poder dejar de justificarnos y poder hacer cambios reales, cambios verdaderos y hacer las cosas con la intención correcta para que el fruto esperado se dé, llegue y puedas desarrollar todo tu potencial y crecer como esa persona que estás destinado a ser. Muchas bendiciones y buenas noches.